El balance general es el estado financiero de una empresa a un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, lo que la organización posee, los pasivos, sus deudas y obligaciones, y la diferencia entre estos, el capital, que es el patrimonio neto. El balance general se puede representar en forma de cuenta o de reporte. El activo y el pasivo a su vez se dividen en circulante, fijo y diferido. En cuanto a su elaboración, el balance general se realiza cada año al finalizar el ejercicio económico de la empresa, aunque también se suele elaborar balances al inicio del ejercicio y balances con una periodicidad mensual, trimestral o semestral. El balance general constituye uno de los documentos financieros más importantes de la empresa, porque es el que resume y condensa en un solo documento toda la actividad de la misma. El principal propósito para el que se prepara un balance general es conocer la posición financiera de la empresa en un periodo determinado. Al realizar este reporte obtendremos a su vez información relevante para tomar decisiones de negocio, como por ejemplo naturaleza y valor de los activos, naturaleza y alcance de las obligaciones, capacidad actual del capital y solvencia. Hola, buen día, soy Arlet y yo les voy a enseñar un ejemplo de cómo hacer un balance general en forma de cuenta y en forma de reporte. Bueno, este formato de aquí que hice es un balance general en forma de cuenta. Un balance general en forma de cuenta se suele representar mostrando los activos en la columna izquierda y en la columna derecha se enlistan los pasivos y el capital. Bueno, supongamos que todas estas cuentas son de una empresa cualquiera y tienen sus respectivos saldos. Bueno, lo primero que hay que hacer es registrar los activos circulantes y hay que identificar a qué familia pertenece cada cuenta, ya que puede ser de activo o pasivo, y eso se divide en el circulante, fijo y diferido. Bueno, los primeros que hay que identificar son los activos circulante. En este caso son caja, bancos, almacén, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Bueno, ya que se identificaron todas, los activos circulantes se anotan en la columna donde dice activo circulante. Y del lado derecho se anotan los saldos. Deben estar en correcto orden, centenas con centenas, miles con miles, centavos con centavos. Bueno, ya que se anotaron los saldos, se deben de sumar todos para obtener el total del activo circulante, que en este caso da un total de 4.500.000 pesos. Bueno, ahora hay que identificar los activos fijos, que en este caso son edificios, mobiliario y equipo de oficina y equipo de transporte. Y se anotan en la columna de activo fijo y a la derecha sus saldos. Y se suman. Y aquí da un total de 4 millones de pesos. Ahora identificar las de activo diferido, que en este caso son los gastos de instalación. Como solo es una cuenta, no es necesario poner la cantidad de gastos de instalación y luego el total de activo diferido, porque se repetiría y pues viene siendo lo mismo, y ya pues solo se pondría el total directo, que en este caso es de 200.000 pesos. Ya que se tienen todos los activos, se suman los totales para sacar el total del activo, que en este caso es un total de 8.700.000 pesos. Ahora hay que identificar las cuentas de pasivo circulante, que en este caso es proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos.
Bueno, se anotan igual. Es lo mismo que con el activo. Y a la derecha se anotan sus saldos. Ya que se anotaron, se suman también y da un total de 2 millones de pesos. Ahora las de pasivo fijo, que en este caso es hipotecas por pagar y documentos por pagar a largo plazo. Se anotan donde dice pasivo fijo, a la derecha su saldo, que es de 1 millón de pesos y 100,000 pesos, y da un total de 1.100.000 pesos. Ya son todas las cuentas que hay. En este caso no hubo de pasivo diferido. Entonces ya se suma el pasivo circulante y el pasivo fijo para sacar el total del pasivo y da un total de 3.100.000 pesos. Para el capital social hay que hacer una resta del total de activo menos el total del pasivo. Y esto da una cantidad de 5.600.000 pesos. Ahora, hay que asegurarse de que el pasivo más el capital sea igual al monto total de activos. Esta operación debe dar un resultado de igualdad, porque esto es la prueba de que un balance está correctamente realizado y se está respetando la ecuación de contabilidad. Y bueno, sumamos los 5.600.000 más los 3.100.000 y podemos ver que nos da un total de 8.700.000 y es igual al total de activo. Y entonces vemos que este balance general está hecho correctamente. Ahora el balance general en forma de reporte es similar al de cuenta, pero la forma en que se acomodan es diferente. Esta forma consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que a la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable, utilizando la fórmula de activo menos pasivo igual a capital. Son las mismas cuentas que el balance general pasado, solo es para que vean cómo está estructurado. Bueno, igual se clasifican las cuentas, se ponen en el activo y pasivo que pertenezcan, se ponen los saldos, se suman los saldos para sacar el total de cada activo y cada pasivo, se suma el total de activo y el total del pasivo, para que al final el total de activo menos el total del pasivo te dé el capital social. E igual se comprueba que esté bien con la fórmula de pasivo más capital igual a activo. Y ya es todo por el balance general. Espero les haya servido. El estado de resultados es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. El estado de resultados está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de resultados, o sea, las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. El estado de resultados se elabora en dos partes, denominada primera y segunda parte.
La primera parte es la parte más dinámica y en ella se consideran todos los valores o saldos de las cuentas que registran el movimiento de compra-venta de las mercancías hasta obtener la utilidad o pérdida bruta. Se requiere conocer el valor de ventas netas, compras totales, compras netas y costo de lo vendido. Para determinar las ventas netas, a las ventas totales se le restan las devoluciones y rebajas sobre venta. Su fórmula: ventas totales menos devoluciones sobre venta y rebajas sobre venta igual a ventas netas. Para determinar las compras totales se suma al valor de las compras los gastos de compra. Su fórmula: compras más gastos de compra igual a compras totales. Para determinar las compras netas se resta el valor de las devoluciones y las rebajas sobre compras. Su fórmula: compras totales menos devoluciones sobre compras y rebajas sobre compra igual a compras netas. El siguiente paso es determinar la suma o total de mercancías. Esta se obtiene de la suma del inventario inicial más las compras netas. Compras netas más inventario inicial igual a suma o total de mercancías. Para determinar el costo de lo vendido, a la suma o total de mercancías se le resta el importe del inventario final. El importe del inventario final se obtiene del recuento físico de mercancías. Su fórmula: suma o total de mercancías menos inventario final igual a costo de lo vendido. El último paso de la primera parte es obtener la utilidad o pérdida bruta restando al importe de ventas netas que se localiza en la cuarta columna y el costo de lo vendido que también se encuentra en la cuarta columna. Ventas netas menos costo de lo vendido igual a utilidad bruta. La segunda parte del estado de resultados consiste en determinar la utilidad o pérdida neta. Para ello es necesario conocer todos aquellos gastos que tiene la empresa para poder llevar a cabo su actividad o su giro. Una vez determinada la utilidad o pérdida bruta, se procede a considerar los gastos de operación a fin de obtener la utilidad o pérdida de operación. Estos gastos están compuestos por gastos de venta, administración, gastos financieros y productos financieros. En primer término se obtendrán los gastos totales, que es la suma de todas las erogaciones que tienen relación directa con el giro de la empresa. Su fórmula: gastos de venta más gastos de administración igual a gastos totales. El segundo paso es determinar los gastos o productos financieros. Ambos se deben restar. Gastos financieros menos productos financieros igual a gastos financieros. En cuyo caso de que el producto financiero sea mayor que el gasto financiero, se obtendrá un producto financiero, y su fórmula sería producto financiero menos gastos financieros igual al producto financiero. Para determinar los gastos o productos en operación se sigue la siguiente fórmula: gastos totales más gastos financieros igual a gastos de operación. Si fuera el caso de que los productos financieros son mayores, sería gastos totales menos productos financieros igual a gastos de operación. Para determinar la utilidad o pérdida de operación, a la utilidad o pérdida bruta se le resta el gasto de operación. Su fórmula: utilidad bruta menos gastos de operación igual a utilidad en operación. En caso de haber obtenido una pérdida bruta, la fórmula será la siguiente: pérdida bruta más gastos de operación igual a pérdida en operación. A partir de la utilidad o pérdida en operación, sumando o restando según sea el caso otros gastos y otros productos, se obtiene la utilidad o pérdida del ejercicio. El primer paso es restarle a todos los gastos el importe de otros productos a fin de obtener la pérdida o utilidad en otros gastos y otros productos. Su fórmula: otros gastos menos otros productos igual a pérdida en otros gastos y otros productos. En el caso de que el valor de otros productos sea mayor que los otros gastos, se obtiene una utilidad en otros gastos y otros productos. En el estado de costo de producción se determina precisamente el costo de los productos cuya producción se terminó en el ejercicio. El estado de costos de producción puede ser al mismo tiempo el estado de costo de producción y ventas, en cuyo caso al estado de resultados iría directamente la cifra del costo de ventas. Cuando el resultado es solamente de costos de producción, entonces el costo de ventas se calcula en el propio estado de resultados, como se hace en el caso de una empresa comercial. El costo de producción representa todas las operaciones realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos de consumo o de servicio. En este concepto destacan tres elementos o factores: materia prima, mano de obra y costos indirectos. Para hacer un estado de costos de producción y ventas, lo primero que hay que hacer es compras netas de materias primas más inventario inicial de materias primas
menos inventario final de materias primas igual a materia prima utilizada, más mano de obra directa igual a costo primo, más gastos indirectos de fabricación igual a costo total de producción, más inventario inicial de producción en proceso menos inventario final de producción en proceso igual a costo total de artículos producidos, más inventario inicial de productos terminados menos inventario final de productos terminados igual a costo de ventas. El estado de origen y aplicación de recursos es un estado complementario que presenta información adicional a las cuentas anuales y que va a describir qué es lo que ha hecho una empresa en un periodo determinado y cómo ha financiado estas acciones. Clasifica los elementos patrimoniales en orígenes por una parte y aplicaciones por la otra. Ahora, hay que ver cuándo tenemos una aplicación y un origen. Aplicación es qué es lo que ha hecho la empresa. Por ejemplo, se ha producido una aplicación cuando han habido pérdidas. También hay una aplicación cuando aumentamos el activo. Por ejemplo, cuando compramos un elemento inmovilizado, una máquina, por ejemplo, o un ordenador. También tenemos una aplicación cuando devolvemos un préstamo, o sea que hemos utilizado recursos en, por ejemplo, cancelar un préstamo o bien repartir dividendos. Todo esto serían aplicaciones. Los orígenes es cómo se han financiado. Esto quiere decir que cómo hemos obtenido los recursos. Estos orígenes pueden proceder del propio beneficio del ejercicio porque los socios aportan más fondos por aumento de los recursos propios, porque pidamos préstamos o bien porque vendamos elementos de inmovilizado. A través del estado de origen y aplicación de fondos podemos dar respuesta a esta cuestión. ¿Dónde está el dinero? Hay situaciones en las que la empresa ve el beneficio contable y ve que hay una situación de beneficios, pero cuando regula a sus socios o accionistas, es decir, no pueden repartir dividendos y se preguntan dónde está el dinero. Pues bueno, si analizamos el estado de origen y aplicación de fondos, podemos ver qué es lo que se ha hecho y cómo se ha financiado. Vamos a ver, por ejemplo, cómo interpretaríamos el estado de origen y aplicación de fondos. A partir del análisis que hemos realizado en la hoja de cálculo, lo que tenemos que hacer es presentar un cuadro resumen con la información. Este cuadro resumen no existe en una única forma o una forma para hacerlo igual en todo el mundo. Depende de lo que se quiera analizar o lo que se quiera estudiar. Y voy a presentar dos ejemplos. Este cuadro resumen, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, siempre muestra el total de orígenes y el total de aplicaciones. Y esto además, los importes deben coincidir. Pero en este caso, tenemos que como partidas pues se ve el aumento del beneficio, los incrementos del capital y cómo tenemos en orígenes el aumento de deudas a largo plazo o a corto plazo, cómo disminuye el activo circulante y cómo disminuye el activo fijo. En este caso se ha decidido presentar la información de esta forma. En el caso de las aplicaciones, pues vemos disminución del beneficio y la pérdida, la inversión en el inmovilizado, los incrementos del activo circulante o las disminuciones del pasivo circulante. ¿Cómo podemos interpretar este cuadro? Pues bueno, vemos que la empresa ha generado recursos por 2.600, que es con lo que se ha estado financiando la empresa, que son los orígenes. Y de dónde proceden los fondos, vemos que en su mayoría proceden del incremento
de las deudas a corto plazo por un valor de 1.400. Otros fondos en menor cuenta proceden del beneficio por 300, un mayor endeudamiento a largo plazo por 100 y disminuciones del activo circulante por 500 y del activo fijo por 300. Y estos fondos se han estado utilizando fundamentalmente para financiar el incremento del activo circulante en 1.100, a realizar inversiones en inmovilizado en 300 y a disminuir las deudas a corto plazo por 500 y a largo plazo por 700. Y bueno, esta es una forma de presentar el estado de origen y aplicación de fondos e interpretarlo. Ahora vamos a ver un ejemplo del estado de origen y aplicación de fondos para ver cómo se construiría. En primer lugar, es importante destacar que necesitamos tener el balance de 2 años consecutivos. En este caso, por ejemplo, el año 2010 y el año 2002. Si lo realizamos en una hoja de cálculo, lo podemos realizar de forma más cómoda este análisis. Introduciremos unas columnas dedicadas a conocer las variaciones totales, los aumentos o disminuciones. Y luego pues distinguiremos qué son variaciones del circulante, variaciones a corto plazo, de variaciones de elementos, de activo fijo o de que son más a largo plazo. En primer lugar, vamos a ver por ejemplo qué es lo que nos ha pasado en el activo circulante. Si vemos el círculo que hemos puesto aquí, vemos como una disminución del activo pues va a dar lugar, según hemos dicho anteriormente, a un origen de fondos. En el caso del activo fijo, en lugar de la siguiente columna pasaríamos a la otra. Si lo que hemos hecho es aumentar nuestro activo fijo, lo que vamos a tener es una aplicación. Por la parte del pasivo, vemos que cambiamos un poco los términos. Primero vemos disminuciones y luego aumentos. Si lo que hacemos es que nuestro pasivo circulante tenemos más créditos bancarios a corto plazo o nos endeudamos con los proveedores, esto va a dar lugar a un aumento del pasivo y va a dar lugar a un origen. Y si lo que tenemos es una disminución del pasivo, como en el caso que se ve aquí, que las deudas financieras pasan de 2.000 a 1.300, hemos tenido una aplicación. Eso es porque hemos devuelto, por ejemplo, un préstamo. De esta forma podemos tener, además de todo el total de orígenes y aplicaciones, que en este caso es de 2.600, podemos ver cuál es la variación que se corresponde con el circulante y cuál es la variación que se corresponde con el capital fijo. El estado de flujo de efectivo es el estado financiero que muestra la manera en que se han distribuido los recursos monetarios de la empresa. Es de gran utilidad para hacer la planeación de los flujos de efectivo de la empresa. Un estado de flujos de efectivo es uno de los 5 estados financieros principales que las corporaciones preparan al final de cada periodo contable. El objetivo del estado del flujo de efectivo es proporcionar una visión exacta de la salud financiera de la compañía sin la cubierta de tratamientos contables basados en el devengo. El estado esencialmente se prepara ajustando al estado de resultados de tal forma que se incluyan las transacciones basadas únicamente en base al efectivo. Saber cómo preparar un estado de flujos de efectivo requiere un examen cuidadoso del estado de resultados y unos cuantos cálculos simples. El primer paso es determinar el saldo inicial de efectivo de la compañía. El estado de flujos de efectivo cubre todo el periodo contable, así que empieza con el saldo de efectivo al inicio del periodo. Este saldo se puede encontrar en el estado de flujos de efectivo del periodo anterior, donde se presenta como el saldo final. Este valor también puede calcularse a partir del balance. Para calcular el saldo inicial de efectivo a partir del balance, suma todo el efectivo y los equivalentes a efectivo.
Los equivalentes a efectivo serán listados bajo el título Activos actuales y puede incluir cuentas de mercado monetario, cuentas de ahorro y certificados de depósito. El segundo paso es determinar la cantidad de dinero en efectivo que la compañía generó a través de sus operaciones. La primera sección de un estado de flujos de efectivo se titula Flujo de efectivo de actividades operativas y representa todo el efectivo que la compañía ha producido a través de sus principales operaciones, generalmente venta de sus productos. Esta sección se puede construir mediante el ajuste del ingreso neto de la compañía, que se obtiene a partir del estado de resultados, de tal forma que se excluyen las transacciones que no son efectivo. La fórmula básica para llegar al flujo de efectivo operativo a partir del estado de resultados es la siguiente. Los gastos de depreciación deben adicionarse nuevamente al estado de resultados, ya que no representan desembolso de efectivo. Se debe de restar un incremento en las cuentas por cobrar, ya que representa efectivo que aún no se ha recaudado. Se deben adicionar un decremento en las cuentas. De igual manera, se debe adicionar un incremento en las cuentas por pagar, ya que representan efectivo que aún no ha sido desembolsado. El tercer paso es determinar la cantidad de efectivo que la compañía gastó en sus actividades de inversión. Cuando una compañía adquiere un activo grande como una pieza de maquinaria o cuando adquiere acciones en otras compañías, se paga con efectivo, a pesar que los activos no se presentan inmediatamente en el estado de resultados como gastos. El segundo rubro del estado de flujo de caja, titulado Flujo de caja proveniente de actividades de inversión, ajusta para este tipo de activos. Para llegar al flujo de efectivo relacionado a actividades de inversión, simplemente suma todas las adquisiciones capitalizadas de este periodo contable. Cualquier activo que se haya adquirido con efectivo y que se mantenga en el balance, tal como edificios y equipos, así como cualquier adquisición de acciones, se debe adicionar. Esta cantidad generalmente es negativa, ya que representa un desembolso de efectivo. El cuarto paso determina la cantidad de efectivo que la compañía recaudó o usó a través de actividades de financiamiento. El tercer y final rubro en el estado de flujos de efectivo se titula Flujo de efectivo proveniente de actividades de financiamiento. Esta sección suma todos los flujos de efectivo provenientes de la emisión de deuda o acciones, amortización de deuda y dividendos pagados a los accionistas. Para llegar al flujo de efectivo relacionado a actividades de financiamiento, suma el efectivo recibido a través de la emisión de acciones o deudas como bonos, resta cualquier efectivo pagado para amortizar las deudas de largo plazo y resta el efectivo pagado a los inversionistas como dividendos. El quinto paso compila el estado de flujos de efectivo. Después del título del documento, el estado de flujo de efectivo tiene 6 partidas esenciales. En este orden: inicio, saldo de efectivo inicial, flujo de efectivo de actividades operativas, flujo de efectivo de actividades de inversión, flujo de efectivo de actividades financieras, estado de efectivo final e información complementaria. Presenta los valores calculados anteriormente en cada sección para completar el estado de flujo de efectivo. La sección Información complementaria debe contener notas sobre cualquier transacción mayor no realizada en efectivo, por ejemplo, el canje de acciones de la compañía por bonos. Esta sección también debe dar a conocer la cantidad de intereses e impuestos a los ingresos que se han pagado. El método de compilar el estado de flujos de efectivo que se mencionó anteriormente se llama método indirecto y es sin duda el más común. El método directo requiere informar todos los desembolsos y recibos en